ayuda, ni siquiera les sirve. ¿Ustedes saben cuántas redes de mercadeo se están haciendo acá en Colombia al mismo tiempo? Legales o no legales, o sea que apenas están arrancando. Más de 500 y todos los días llama gente. Todos los días esa gente llama gente. Todos los días. Y yo hay gente que le he preguntado, ¿sabes qué es red network marketing? Ni idea. Todos los días esas redes llaman personas. Ustedes saben que hay personas hoy que mientras que nosotros estamos hablando están pagando en Amway. Están pagando en Herbalife. Y no lo digo como forma negativa, lo digo como forma de que ellos siguen creciendo. Cuando tú ves la realidad, cuando tú ves los mercados, pero no con conclusiones propias y por ahí sacadas de conclusiones sin bases, sino cuando vas realmente a la historia, te vas a dar cuenta que Amway y Herbalife llevan 50 y tantos años en el mercado y venden hoy más de lo que vendían cuando arrancaron. Ayer estaba mirando, leyendo sobre el tema de Herbalife en España. Creció un 23% en España. 23%. Y aquí hay gente diciendo, no, eso ya se estancó. ¿Por qué ellos venden millones y los otros no venden millones? Porque sus conclusiones no les permiten construir filosofías de millonarios. Entonces, mientras que nosotros estamos pensando acá que la gente ya conoce, que la gente no sabe, que es que ya hay muchas redes, que es que esto, que es que aquello, hay compañías que llevan 50 y tantos de años que todavía siguen funcionando y siguen creciendo. Me preguntan, ¿cuándo crees que esto se va a acabar? Yo digo, pues no sé, pero van 50 y tantos de años que llevan a otras redes, tenemos por lo menos 50 y tantos para ver. Porque esa es la historia que ya nos han mostrado. Eso es sacar conclusiones con bases sólidas. ¿Ustedes saben quién dice acá que una persona en toda su vida compra una nevera? Ok, ¿quién dice que en toda su vida compra 2 neveras? ¿Quién dice que en su vida compra 3 neveras? ¿Okay? ¿Quién no quiere opinar? Necesito que opinen para yo saber cómo están pensando ustedes. ¿Listo? ¿Quién en toda su vida dice que en toda su vida compra 4 neveras? Ok, 4 neveras. 5 neveras. Pueden comprar las que quieran. Entonces, ojo con esto, chicos. Ojo con esto. ¿Quién están de acuerdo conmigo que si una persona en toda su vida compra 10 neveras es ya muchísimo? Porque tiene muchas casas donde dar neveras y regalar neveras, ¿no? Ahora, ¿ustedes saben cuántas neveras se producen? ¿Ustedes saben que hacer produce una nevera cada 40 segundos? ¿Ustedes sabían eso? Yo no tenía ni idea de ese dato. Estaba leyendo en la revista Dinero y encontré ese dato. Así estaba produciendo una cada 40. ¿A quién se la venden? Sí. ¿A quién? O sea, yo vi ese dato y eso automáticamente me botó la cabeza. ¿Por qué razón? Porque entendí que donde a mí me dieran el puesto de gerente esa vaina de hacer y tomo decisiones, acabo la empresa. La acabo de una. ¿Por qué? Porque mi filosofía no me permitiría ver lo grande que es el mercado en esa industria para poder decir, no, tiene que ser una cada 40 segundos. No, a mí me hubiera dicho, no, eso son muchísimas neveras, la gente no compra tantas neveras. Venga, no, póngale una cada minuto. Los hubiera jodido. Entonces, ¿por qué ellos son millonarios, multimillonarios en esa producción y por qué esa es la facturación? Porque tienen una filosofía que les permite tener esos números en su cabeza. Como yo no la tengo, me sorprendió ese número. La persona que entienda lo grande que es el mercado, ve eso y dice, ve, están en buena producción, ya. Pero a mí me sorprendió. Yo dije, ¿qué? ¿A quién se la vende? De una es lo primero que pregunté. ¿A quién se la vende? Pero ¿por qué llegamos a esas conclusiones rápido? Porque nos encanta. Nos encanta llegar a conclusiones sin saber lo que estamos siquiera llegando a pensar respecto a eso. Entonces, mientras que hay personas que se van de este negocio porque se saturó, hay otras personas que se hacen millonarios. Mientras que hay personas que dicen, no, es que ya todo el mundo conoce las redes, hay diamantes nuevos en otras redes. Mientras que hay personas aquí que dicen, no, es que ya hay un montón de gente quemada en Villavicencio, hay otros que se hacen diamantes.
el que tenga la filosofía correcta es el que va a aceptar todo lo que le llegue afuera de la forma correcta para tener resultados, igual que el dinero. Si tú no tienes la filosofía, te pueden entregar una organización de 2000 personas y la acabas. Si tú no tienes la filosofía para poder liderar 2000 personas, ¿cómo la construyo? Leo, veo y escucho todo lo que me ayude a mí a construir una filosofía para liderar a 2000 personas. Y me rodeo de personas que esta parte es la que en redes de mercadeo ustedes tienen la fortuna de tener. Porque es que en las redes de mercadeo es en lo único donde ustedes van a tener la fortuna de que las personas que tenemos más experiencia vengamos acá y les acortemos el camino. Les alimentemos esta parte para que sus conclusiones sean diferentes, para que aceleren su proceso emocional y para que lleguen a los paradigmas que les ayuden a crecer en la organización. Es lo único que ustedes van a... Eso vale millones. Cuando yo empecé mi empresa en la parte de internet, yo no tenía ni idea de internet, pero sabía eso. Entonces yo sabía que tenía que ponerme a qué, a leer, a ver y a escuchar todo lo que tuviese que ver con internet. Toda la información era en inglés, porque en ese momento cuando yo inicié en la parte web, nadie estaba recibiendo cantidades de dinero que yo quería ganar en Colombia. Antes se hacía $50, $10, pero no la cantidad que yo quería hacerme en la parte web. Entonces empecé a leer, y era, como les digo, todo en inglés, y yo no hablo inglés. O sea, yo me acuerdo que yo escuchaba y yo trataba de leer el lenguaje corporal de la persona, lo que quería decir y la expresión para tratar de entender lo que ese otro quería decir allá. Los artículos que me llegaban, todas las cosas que me llegaban era diccionario y era. ¿Qué quiere decir eso? Yo me acuerdo que en mi sociedad hay uno que sí habla inglés y lo leía y me decía, no, Pipe, entiende el contexto es diferente. El contexto le da el significado, pero ¿cuál es el contexto? Yo lo trabajo y tal cual como es. Y me decía, no, así es como si tú estuvieras hablando como esos gringos que hablan yo soy, No es bien, pero no importa. Yo necesito entenderlo. Esa era mi urgencia en ese momento. O sea, en mi casa yo me acuerdo leyendo y mi mamá, ¿qué estás leyendo? Con un documento. Pero ese está en inglés. Sí, yo sé. ¿Usted entiende inglés? No tengo ni idea. Yo era tratando de leer eso y entender lo que había ahí. ¿Qué hice? Me sumergí en todo ese mundo de aprender, capté muchísima de la información y me faltaba algo. Yo estuve durante más o menos 2 años y medio trabajando en eso y nosotros en esos 2 años y medio hicimos $150 nomás durante todo ese tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque nos faltaba esto. Yo todavía no estaba rodeado de personas que tuvieran éxito en el tema. Me acordé que me faltaba eso, me puse a buscar personas así y empecé a conocer personas muy exitosas y muy jóvenes. Conocí personas como Brian Wong, que es una persona que vino acá, bueno, fue a Medellín a una conferencia que se llama Tag Me, y en esa conferencia tuve la oportunidad de conocerlo y escuché de él un concepto muy importante que compartió sobre las nuevas industrias. Él en ese momento era un joven que tenía 19 años, ya había creado 4 compañías y ya las había vendido por encima de los $100 millones. Era una persona brillante y él estaba buscando una nueva inversión. Estaba buscando esta nueva inversión, pero no le había logrado obtener inversionistas. Entonces uno de los inversionistas ángeles de Los Ángeles le enseñó a él cómo es que tenían que buscar nuevas industrias. Y le explico un concepto industrial muy sencillo que es un concepto de ventanas de oportunidad. Él me explicó ese concepto a mí, en ese momento. Y ese concepto me lo explicó, yo le di las gracias, fue fantástico y listo. Tuve la oportunidad de conocer a Christian Van der Heijden y Freddy Vega. Son 2 jóvenes, uno bogotano y uno de Guatemala. Y ellos 2 crearon una compañía que se llama Mejorándola, ahora se llama Platzi, y es en estos momentos el central de capacitación de la parte virtual de nuevos desarrolladores más grandes de todo habla hispana. Es una compañía que ya factura anualmente por encima del $1,5 millones y todo es virtual. Son personas exitosas y esas personas me empezaron a dar una información que me empezó a servir. Gracias a esa información, yo recuerdo que vi una oportunidad en YouTube, empecé a trabajar con el tema de YouTube, de saber cómo funcionaba, y para hacer la historia corta, terminamos tomando decisiones en ese momento respecto a la empresa, que hoy nos pusieron una posición
con YouTube y con Google de trabajar de la mano como partners. Y en estos momentos tenemos una de las networks de toda Latinoamérica. Somos 4 en este momento solamente en toda Latinoamérica. Esa parte de la información. Lo que me explicó Brian Wong era lo que necesitaba para tener el paradigma correcto, ver esa oportunidad y empezar a trabajar. Cuando me presentaron Nano Excel, entendí lo que había pasado y la oportunidad que había. Fui un poquito reacio al principio, sin embargo me di la tarea de entender. Pero como estaba rodeado de personas como Luis Fernando Huergo, que tenían claro para dónde iban, qué es lo que iban a hacer, copié todos los patrones que el tipo tenía y el tema me empezó a dar resultados. No ha sido nada extraterrestre, a mí no me entrenó Jackie Chan, no me entrenó alguien por allá de otro mundo, simplemente lo que he hecho, ¿qué es? Leer, ver y escuchar todo lo que se me cruce que tenga que ver con lo que yo estoy haciendo y rodearme de personas que ya pasaron esas etapas, que ya lo hicieron y saber cómo lo hicieron. Pero son preguntas claras, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes me preguntaron acá tiene que ver con el hacer, todo tiene que ver con el cómo. Nadie me preguntó yo en quién me tengo que convertir para que la gente quiera trabajar conmigo. Nadie. Sí, pero yo creo que cómo ser un líder. ¿Cómo ser un líder? Eso es un desarrollo que ya no se va a hacer. Yo tengo un aporte porque sí, todas estas preguntas son habilidades, las 7 habilidades que debemos desarrollar y son más técnicas el hacer, pero a veces como no tenemos tan desarrollado el ser, no logramos traer esos prospectos 10 que uno dice, ¿sí? Estas personas pueden hacer cosas mucho más grandes y a veces uno tiene que dejar el ego y dejar el que yo puedo, yo soy, y debe irse por esas personas que están más arriba que tú, ¿sí? Pero para tú poder lograr que esas personas estén, tienes que ser un networker profesional y saber influir en ellos. Y ahí está, está como el que no se sabe, o sea, como que uno no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero entonces ya tú dices que hay que leer, ver y escuchar. Entonces, para mí, esa es la respuesta. Es que no hay más. acabas de resumir. ¿Qué pasa, chicos? Que lo que les estoy mostrando, como les dije, no es el pescado, les estoy mostrando cómo pescar. Yo me he enfrentado exactamente las mismas situaciones que ustedes. Entonces, a mí en estos momentos la gente, porque esta capacitación sale de lo siguiente. Yo empecé a reunirme con equipos y a trabajar con ellos, como les digo, y lo he dicho siempre, me va a encantar conocer y trabajar con la gente que está al frente del campo de batalla, como llamo yo, que es el campo de la libertad, ayudando a otros a que sean libres. Y ustedes son los que están recibiendo las balas de los no, ¿sí o no? Ustedes están al frente, y a mí siempre me va a gustar estar con ustedes, entender qué es lo que está pasando. Yo en Medellín me filtro entre los nuevos y por allá pregunto, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Y como no conocen a uno, ustedes le hablan de todo, o sea, vomitan toda la parte emocional, la sacan. Y ahí me doy cuenta cómo está pensando en la profundidad, cómo es que la gente en la profundidad está, cuáles son sus conclusiones. Entonces yo me sentaba con ellos y les daba todas esas respuestas. Y terminaba la capacitación y me hacían las mismas preguntas con las mismas preguntas con otras palabras. Y yo decía, pero tú te lo puedes responder. O sea, yo empecé como, pero ¿por qué? Si la acabé de responder. Claro, ahí fue donde me di cuenta. Cuando yo empecé este proceso de emprender, de crecer como empresario, de crecer como persona, este proceso, yo cuando iba donde Luis Fernando, yo le iba a preguntar a Luis Fernando es que me aconsejara sobre una situación que yo ya había leído, que ya había visto, que ya había escuchado y que ya había llegado a una conclusión. Entonces yo ya había hecho un proceso personal aquí y cuando Luis Fernando llegaba a darme su opinión, a veces me cambiaba por completo lo que yo había concluido, porque no había tenido en cuenta una cantidad de elementos. Entonces él me daba el cambio y yo decía, claro, pues pucha, me la iba a tirar. Porque esta parte no es solo suficiente. Es como una persona que va a tener un hijo. Una persona va a tener un hijo, no sabe, es su primer hijo, no tiene ni idea. ¿Qué es lo mejor?
lea todo lo que tenga que ver con cómo criar y comunicarse bien con los niños, vea todo lo que le ayude con respecto a eso y escuche todo lo que le ayude con respecto a eso. Pero ¿por qué tiene que estar rodeado de una persona que usted vea que tiene una relación con su hijo como usted la quiere tener? Porque es imposible que aprendamos todas las variables de un libro, de un audio o de un video. Es imposible que aprendamos todas las variables. Entonces, tú lo puedes haber leído y haber aprendido todo, pero cuando entra la experiencia, cuando sale el muchachito y lo tienes que empezar a criar, van a haber situaciones en las que no vas a saber qué hacer. Y en esas situaciones donde tú tienes que ir a la tercera parte, a hablar con la persona que tiene la relación con su hijo como él, y él te va a decir, esto es una bobada, haga esto y esto y listo. Esto es una bobada. Sí, es una bobada, eso se soluciona así. Entonces, esta persona o esta parte lo que hace es que te ayuda a eliminar los huecos que aquí no sabes o no has procesado. Ahora, cuando solamente te basas aquí y hablas con personas que están fuera, pero no trabajas esto y esto, vas a terminar haciéndole preguntas tontas. Preguntas tontas. Entonces tienes el diamante royal Juan Pablo Pineda, Andrés Guzmán acá, y le estás preguntando, ¿cómo llamo? Andrés Guzmán, no es para que le preguntemos eso. Andrés Guzmán es que le preguntemos, necesito que me diga, tengo una organización de 3 personas, ¿cómo la convierto yo en 20 personas y cómo hago que ellos se dupliquen? Son preguntas que él va a decir, eso tiene que ver con el liderazgo, te ayuda de esta forma, ¿sí me explico? Y lo más curioso es que va a terminar recomendándole libros. Porque es que así funciona. Se termina recomendando libros que te alimentan esto que ves acá. Vamos bien. Entonces, chicos, esto es de vital importancia. Porque cuando tú entiendes eso, como les digo, yo les doy respuestas de eso, pero vienen de ahí, precisamente de ahí. Hay personas que me dicen que ¿cómo prospectas en frío? Y cuando yo prospecto en frío, yo todo lo hago es con actitud. A mí la gente me pregunta, ¿y qué? Hay una pregunta normal que hay todo el mundo, ¿y qué? ¿Mucho trabajo? No. Ay, no. ¿Cómo así? ¿Estás desempleado? No. ¿Y qué haces? No, soy empresario. ¿Empresario? ¿Y no tienes mucho trabajo? No. Eso es raro. De una, ¿no? ¿Cómo así? No entiendo. Te voy a contar en estos días hablamos. Eso simplemente hace que la otra persona diga, ¿qué está haciendo? ¿Sí me explico? Cuando yo estoy llamando y en la llamada me dice la otra persona, ay, Pipe, ¿y es una red de mercado? Pues claro, ¿usted qué quiere? ¿Pensó que era? ¿Aquí vamos a vender camisas o qué? No, pero es que a mí esa vaina de la red de mercado no me gusta. Eso fue que usted no entendió, mi hermano. Ay, eso es Gana Excel, claro que sí. Ah, pero es que a mí ya me lo presentaron, a mí no me gustó. Eso fue que usted no entendió, mi hermano. Usted tiene que sentar conmigo, porque usted se sienta conmigo, usted entiende y termina trabajando conmigo. ¿Por qué? A mí esta semana me lo han presentado ya 2 veces, de Gana Excel no me abre. Ay, listo, perfecto. Pero ¿cómo así? 2 veces y no arrancaste. ¿Y por qué? No, yo creo que ya. Por eso. Porque En cualquier tipo de actividad, en cualquier negocio, lo que más funciona es lo que está reflejando la persona, la emotividad que muestra en el negocio. totalmente. Que se sienta completamente seguro de que siga o excede lo mejor, porque eso mismo va a reflejar. Tal cual. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto, muchísimas gracias. Eso es. ¿Y eso parte de dónde? De nuestra filosofía, de lo que tú has construido. ¿Sí me explico? De lo que tú has construido. Les digo es porque, miren, como les dije, no solamente era tímido para hablar en público. Cuando era niño en ese momento, de niño, era flaquito, la gente no me creía. Me miraba y me decía, sos un niño. ¿Cuántos años? Me preguntan, ¿cuántos años que tienes? Y yo, ¿por qué me estás preguntando la edad? Tengo 18. Ah, no, listo. ¿Cómo estás? Y yo, pero me está viendo ya como un niño.
Entonces el problema viene que tenía que aprender cómo siendo niño, en ese momento tenía que aprender cómo siendo niño podía reflejar madurez, podía reflejar experiencia, podía reflejar una cantidad de elementos que me iban a ayudar a cerrar adultos en mi organización. Y en ese tiempo que me tocó aprender, empecé a leerme libros. Por allá me encontré un libro que se llama El vendedor elegantemente irresistible. Me leí ese libro y el libro hablaba sobre el lenguaje corporal. Después me puse a investigar qué era el lenguaje corporal. Después me empecé a ver cómo funcionaba, cómo se practica, cómo se desarrolla, qué es hablar más lento, cómo es el tono de voz, cuándo nos comunicamos. Y un montón de cosas empezaron a surgir a partir de ese primer problema mío, que era: soy un niño y la gente no me cree. Me di cuenta que la gente de negocios, que tenía negocios, leía la revista Dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Que había momentos que yo, cuando sabía que iba a hablar con un adulto, revista Dinero, y me ponía a hablar con una persona de algo que había hablado ahí. Al principio, enredado completamente. Claro, porque no tenía ni idea. Entonces, yo con la revista Dinero, y yo me acuerdo que leía que el petróleo, que esto, que no sé qué, y ay, ¿qué tal le parece lo del petróleo? Así le preguntaba yo al adulto. Y habían unos que me digo, oiga, sí, no, eso que no sé qué, y empanan unas cosas que yo decía, ¿qué le digo después? ¿Qué le digo? ¿Cierto? Pero aprendí a tener curiosidad en las cosas que hacía. Entonces después empecé a entender un poquito cómo funcionaba el mercado, me puse a ver qué era el dinero, de dónde venía el dinero, cómo lo crearon, cuál era la base antes, cuál es la base hoy, por qué se mueve la economía, cómo se mueve la economía. Entonces eso poco a poco empezó a darme a mí herramientas de filosofía que me permitieron aprender a rodearme y a relacionarme con personas adultas. Poco a poco las personas adultas empezaron a verme y a decir, oiga, tú eres joven, pero no parece, tienes una mente más de persona mayor. Y empezaron las personas a creer en mí. Después de mucho tiempo, eso no duró un mes, duró más de un año. Más de un año donde hice presentaciones y presentaciones y presentaciones y presentaciones. Tenía que vender un producto turístico. Yo tenía que hacerlo todos los días y durante un año no hice sino leer, aprender y desarrollarme para poder que alguien creyera en mí y empezara a trabajar conmigo. Fue un proceso doloroso, fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy retador, pero ese proceso construyó mi filosofía en ese momento. Y al final poder terminar con una organización de personas adultas. Yo era el niño de la organización. Y porque mi modelo era Luis Fernando, que tenía 20 años en ese momento. Y 20 años era la persona más joven en resultados. Es como Juan Pablo Pineda en Gana Excel. Es la persona más joven en resultados. ¿Pero por qué? Porque tú hablas con él y su filosofía es una filosofía construida basada en riqueza, prosperidad, en ayudar a otros. Es una filosofía que lo ayuda a llegar allá. Entonces tú pudiste haber puesto a Juan Pablo Pineda en Bogotá, se hace Royal. Lo pones acá en Villavicencio, se hace Royal. Lo pones en cualquier lado, se hace Royal. Porque no importa el ambiente, importa es la filosofía que tú estás construyendo, que tú estás haciendo alrededor de lo que estás construyendo. Entonces, eso es de vital importancia. Eso es de vital. Amante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Una visita inesperada. Ah, venga, muy bien. Un aplauso para ese aplauso. Entonces es de vital importancia que tengamos en cuenta que nuestra filosofía es lo que construye absolutamente todo lo que nosotros hacemos de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo hacer un contacto efectivo? ¿Cómo hacer un seguimiento efectivo? ¿Cómo hacer un cierre? ¿Te llegan el mensaje, sí o no? Sí, claro. ¿Cierto? Cada una de las cosas son retos que tenemos cada uno de nosotros. Yo siempre lo voy a decir y siempre se los voy a recordar. Todos son merecedores de su propio éxito.
De hecho, si ustedes empiezan a alcanzar los rangos, empiezan a crecer, el mérito es de ustedes, de absolutamente nada. Es más, este punto en el que estoy en estos momentos, que les estoy transmitiendo unos datos, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. O sea, yo no enseño, ustedes deciden aprender. Ustedes son los que deciden si esto les dé utilidad o no les dé utilidad. Si esto le va a servir o no le va a servir. Si esto le ayuda a entenderse o le va a ayudar a no entenderse. Ustedes son los que deciden eso. Yo lo único que hice fue aquí compartir algo que a mí me sirvió. Que en el momento en que yo lo recibí en mi vida, yo decidí aprenderlo. Yo decidí aplicarlo. Y yo decidí guiar mi vida a través de mi filosofía. Y a partir de ese momento, sea lo que sea que me enfrentase en la vida, yo lo primero que hacía era detenerme, mirar cuál era mi filosofía, qué era lo que me estaba enfrentando y qué era lo que yo necesitaba aprender para construir la filosofía que me ayudara a salir de ese momento o de esa situación. Entonces ya ahora uno no tiene que pensar, ¿se acuerdan las 4 etapas emocionales de los negocios y la vida? La primera etapa es inconscientemente, la segunda es conscientemente, la tercera es conscientemente competente, y la última es consciente competente. Esas 4 etapas, todo esto que están viendo en este momento, quiero que unan los puntos, porque las 4 etapas son los procesos en etapas de aprendizaje que tenemos cuando construimos la filosofía. ¿Ok? A esa capacitación, o sea, esas en realidad son una unión de todas las capacitaciones para entender el concepto completo. El sábado vimos el primer concepto que eran las etapas, hoy entendimos el concepto que es la filosofía y cómo se construye, falta el concepto de las emociones, pero ese no lo vamos a trabajar acá, eso lo vamos a trabajar en otro momento. Pero entonces con esto ya ustedes tienen 2 herramientas que les ayudan no solamente a crecer ustedes, sino a crecer su organización. Porque su tarea de aquí en adelante es la siguiente, y escríbala ahí. Tarea número 1, voy a monitorear constantemente mis conclusiones. Esa es la tarea número 1. Voy a monitorear constantemente mis conclusiones. Porque monitorear constantemente tus conclusiones te ayuda a saber de quién estás rodeándote y qué es lo que estás leyendo, ¿ok? Qué es lo que estás escuchando y qué es lo que estás viendo. Tarea número 2, monitorear constantemente las conclusiones de mi equipo de trabajo. De mi equipo de trabajo. Esa es la tarea número 2. Constantemente monitorear las conclusiones de tu equipo de trabajo. Entonces, no es que de aquí en adelante ustedes van a salir de aquí y van a coger a su equipo y le van a decir, bueno muchachos, yo ya sé que ustedes no tienen las conclusiones correctas, entonces vea, nada de eso. Ya ustedes lo que van a hacer es escuchar más a sus equipos, escuchar qué es lo que están hablando, escuchar qué es lo que están diciendo, escuchar cómo se están comunicando y de ahí mirar cuáles son sus conclusiones. Y con eso ustedes van a saber si su equipo está leyendo, qué tipo de videos está viendo su equipo, qué tipo de audios está escuchando su equipo y también de quién se está rodeando su equipo. Eso es vital para saber qué hacer como líder. ¿Qué hacer como líder? Y ya en tu propio trabajo es medir tus propias conclusiones. Y cuando no sepas si tu conclusión está basada en la realidad, lo que tienes que hacer es buscar elementos que te ayudan a entender la realidad que vives. Como me pasó a mí con las redes de mercadeo. Yo era de los que pensaba que Amway y Herbalife ya estaban bloqueados, ya estaban saturados. Yo era de los que pensaba así, hasta que recordando esto dije, esa conclusión sí es verdad. Y me puse a buscar, me puse a ver los datos, me puse a ver el crecimiento, me puse a ver cómo funcionaba y cómo realmente era la historia y me di cuenta que estaba tan equivocado. Y ahí mi mente creció muchísimo más. Después dije, ¿cuántas las redes están haciendo acá? Y empecé a buscar. Después me di cuenta que todas las redes estaban funcionando, que todos llamaban gente y pasaba todas las conclusiones que ya les compartí ahorita. Eso me abrió la cabeza a mí en este negocio. Y yo dije, hijo de madre, impresionante lo que se viene. Es impresionante. Porque ya tengo datos que son reales
cambiaron por completo mi paradigma. Entonces ya no me siento mal si, ay, no, es que yo decidí irme para Amway. Fantástico. Si alguien me dice, no, es que a mí no me interesa el Excel, fantástico. O sea, ya no hay una emoción ahí. Porque yo sé que igual va a haber tanta gente, y hay tanta gente, que hay otros que no saben. Nosotros no sabemos cuánta gente está cumpliendo 18 años. Nosotros no sabemos cuánta gente se está graduando. Cada 6 meses. Nosotros no sabemos eso. No sabemos cuántas personas están consiguiendo un empleo y cuántas están echando. Hay tantos datos que nosotros no sabemos. Y nosotros llegamos a conclusiones que no nos ayudan. Entonces piensen muy bien respecto a su filosofía. Solucionen los problemas a los que se están enfrentando, porque yo sé que cada uno de ustedes puede hacerlo. Busquen los libros que les ayuden a solucionar cada uno de los problemas y pregúntenle al que lo sabe todo en la parte de internet. Más San Google. San Google, sí. Pregúntale a él. A él le dice los libros, qué libro leer. ¿Listo, chicos? Espero que les haya gustado. Gracias.